Quisiera pedirle que me apoyen abriendo sus Biblias en la epístola de Pablo a Tito, en el Nuevo Testamento. Después de las primeras dos cartas a Timoteo, usted va a encontrar la epístola, la carta a Tito, y vamos a dar lectura en el capítulo número 2. Tito, capítulo número 2. Y vamos a dar lectura al versículo número 7 y al versículo número 8. Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Me voy a permitir darle lectura. Primeramente yo quisiera pedirle que usted lo pueda seguir con su vista, poniendo atención a lo que nos dice la palabra de Dios en esta mañana. Tito 2:7 dice la palabra de Dios así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, presentándote tú en todo como ejemplo. Inclinemos nuestro rostro, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí. El hecho de haber hoy despertado, de haber abierto los ojos, es una nueva oportunidad que tú nos brindas. Muchos hoy ya no la tuvieron, Padre, y sin embargo nosotros sí. No es porque seamos mejores que los demás, sino solamente porque tu gracia y tu misericordia así lo permitió. Hoy estamos aquí reunidos, también en casa, disponiendo nuestro corazón para recibir tu palabra hoy en esta mañana. Queremos pedirte que tú abras nuestros corazones, que nuestro corazón sea esa tierra fértil en donde la semilla pueda ser sembrada en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, a partir de este momento toma tú el control, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Presentándote tú en todo como ejemplo. En cierta ocasión había dos madres de familia que eran vecinas y tenían hijos de semejante edad, de edades similares. Y pues los niños particularmente, coincidentemente, estaban jugando en sus cuartos, cada quien en su casa. Obviamente sabemos que cuando un niño está en su cuarto, está en su casa, está a gusto, está en confianza y está jugando, pues está jugando con su imaginación y de repente empieza a poner un juguetito por acá, ya puso un traste por aquí, ya tiró esto por acá, ya desacomodó esto. Entonces ambos escenarios se pueden imaginar cómo estaban en desorden. Cada una de estas mamás llegó con sus respectivos hijos a su cuarto y les pidieron que por favor pusieran orden, que en ese momento detuvieran lo que estuvieran haciendo y pusieran orden en su cuarto. Una de las mamás llegó con ellos y les dijo: deben de tener este cuarto ordenado. Por favor, vamos a hacerlo juntos. Y en ese momento esta mamá se inclinó, se puso de rodillas y empezó a recoger cada uno de los juguetes, y sus hijos, al verla hacerlo, empezaron también a colaborar con lo mismo. La mamá les iba diciendo: esto va aquí, esto me lo ponen acá, aquí le dan una sacudidita, esto lo barren. Ya ven cómo son las mamás de detallistas en cuanto a la limpieza del hogar. Y los niños, en base a lo que iban viendo en su mamá, iban colaborando y juntos terminaron muy rápido la obra. Por el otro lado, en el otro escenario, con la otra vecina, la mamá simple y sencillamente les dijo: quiero que levanten su tiradero ya y bajan a cenar. Y la mamá dio media vuelta y se retiró. Los pequeños, pues acomodaron como ellos creían conveniente la basura para hacerlo más fácil porque ya tenían hambre. El clásico truco de levantar la alfombra, meterla debajo y ya. ¿Cuál de los dos hijos aprendió la lección? ¿Cuál de los dos grupos de hijos aprendió la lección? Definitivamente en el caso de la mamá que puso el ejemplo, la mamá que enseñó cómo hacerlo, la mamá que les dijo exactamente cómo deberían hacerlo en base a cómo ella lo hacía. Y es que en esta mañana el tema de la plática es la importancia del ejemplo en la familia. Dios ha puesto en nuestro corazón una carga por la familia. Necesitamos ir al rescate de la familia. Hoy en día la familia está siendo bombardeada de una manera impresionante
por todas las circunstancias que hay alrededor. Están distorsionando tal el concepto de la familia que hay cosas que ya las ven normales. Hay situaciones en donde ya ven dos papás en casa y es normal. Y si uno dice que no, somos anticuados. Hay hogares donde ya ven dos mamás en casa y ellos dicen que es normal. Los hijos crecen confundidos y aparentemente nadie está tratando de rescatar esa situación. Nuestra generación de los que estamos aquí, que crecimos con el concepto básico de mamá y papá e hijos, ¿saben que algún día nos vamos a ir de aquí? No vamos a estar aquí todos los días, todos los años para nuestros hijos. Y el día que nuestra generación parta a la presencia de Dios, ¿quién defenderá el concepto real de la familia? Y más aún, ¿quién defenderá el concepto de una familia cristiana, con los valores cristianos? Hoy en día a nuestra sociedad le hacen falta tantos referentes positivos a seguir, ejemplos que realmente nos motiven y nos inspiren a conseguir nuestras metas y objetivos. Al no existir esos ejemplos positivos, las personas adoptan los ejemplos negativos buscando reconocimiento o aceptación para llamar la atención de alguna manera. Se levanta alguien que ya es famoso y todos queremos ser como esa persona, nos queremos ver como esa persona, y hay una influencia tal en nuestros niños, en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes, en donde se están yendo por la apariencia con tal de imitar a alguien, que solamente es algo físico, es una imagen, pero no hay un concepto positivo, no hay detrás un sustento que realmente le vaya a retribuir cosas positivas a nuestros hijos. Nuestros niños, nuestros adolescentes están expuestos a un sinfín de influencias, pero lamentablemente de influencias negativas. No podemos darnos el lujo de cruzarnos de brazos, cerrar los ojos, hacer de cuenta que no está pasando nada, porque tenemos que entrar al rescate de nuestra familia. Nuestros hijos buscan desesperadamente ejemplos a seguir. ¿Y saben dónde los deberían de encontrar? En nuestras casas, en nuestros hogares. Nosotros como padres debemos de darles ese ejemplo. En el seno del hogar es donde existe la mejor escuela. Muchos de nosotros estamos equivocados y pensamos que enviamos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes a la escuela para que los eduquen. Y realmente no es así. En la escuela les enseñan, les dan herramientas intelectuales para que ellos puedan desenvolverse en su vida, pero la educación real se da en casa. La educación real se da en casa. Nosotros podemos darnos cuenta cómo es la educación en casa cuando vemos el comportamiento de los niños. De repente, como padres, nos hemos vuelto tan permisivos y no nos damos cuenta que esos pequeños, esos adolescentes y esos jóvenes serán la sociedad del mañana. Será la sociedad de los que van a tomar las decisiones en los medios políticos, en los medios culturales y en los medios de la iglesia. ¿Cuál es el referente que les estamos dejando? ¿Le estamos dejando los buenos principios? Pero por sobre todas las cosas, ¿estamos permitiéndoles enseñarles a que tengan temor de Dios, a que aprendan a confiar en Él? ¿Cómo enseñarles de la mejor manera en un mundo tan acelerado, tan influyente, con tanta tentación? ¿Cómo hacerle? Déjeme decirle en esta mañana a quienes nos están mirando en casa que la mejor manera de enseñar a nuestros hijos es con el ejemplo. Es con el ejemplo. Nuestras palabras salen sobrando si con el ejemplo nosotros les enseñamos a nuestros hijos cómo deben comportarse en la vida, cómo deben conducirse delante de Dios. ¿Cuál es la fe y la pasión que nuestros hijos miran en nosotros como padres? ¿Con qué ímpetu, con qué emoción, con qué pasión, con qué ganas buscamos la presencia de Dios? ¿Nuestros hijos lo notan? Hoy en esta mañana podemos hacernos esa pregunta. ¿Cómo ven nuestros hijos cómo adoramos a Dios? ¿Cómo miran nuestros hijos cómo buscamos a Dios? La imagen que solamente damos aquí en la congregación, en la iglesia. Porque déjeme decirle que nuestro comportamiento real no es aquí.
es allá afuera, en nuestro día a día. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros pequeños? ¿Con qué pasión estamos buscando a Dios? No podemos exigirle a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes: lee tu Biblia, haz tu devocional, ponte a orar, si nosotros no les hemos puesto el ejemplo. Dios hoy en esta mañana desea que usted y yo tengamos la capacidad de ser ejemplo, no solo para nuestros hijos en casa, para nuestros sobrinos, para nuestros nietos, para los jóvenes o niños que no son de nuestra familia en la carne, pero que sí son familia en Cristo. Tenemos una generación que viene detrás nuestro y que si no le entregamos la estafeta de manera correcta, se van a perder, se van a desviar. ¿Cómo luchar contra esa globalización que cada día nos aprieta y nos oprime más? El niño de 5 años que ya tiene a su mano un celular, que con un clic puede ingresar a cualquier sitio. Un adolescente, ni se diga un joven tampoco. ¿Cómo luchar contra eso? Es con el ejemplo, y en la medida que usted y yo pongamos el ejemplo, es la medida en cómo ellos van a entender qué es lo correcto a la luz de las Escrituras. Y no necesita usted estarles predicando todos los días, no necesita usted estarse gastando saliva todos los días. Con el ejemplo es suficiente. Y muchas de esas ocasiones, vamos a ver más adelante, que no es necesario incluso que les dirijamos palabras. Ellos mirando aprenden más que de lo que les decimos nosotros. Sin querer ser presuntuoso ni mucho menos, quisiera poner este ejemplo. Su servidor desde el bachillerato trabaja para poder conseguir los estudios, y fue la manera en cómo pude estudiar una carrera, en base al esfuerzo. Había momentos en que llegaba yo a casa, en la mañana salía y después había que ir a trabajar y regresaba a casa en la noche. Había semestres que eran complicados, eran pesados, y en la familia, en nuestras diferentes habitaciones o cuartos, también vivía mi hermano con su esposa y mis sobrinos pequeños. Casi no los veía, a mis hermanos casi no los veía, estaba tan metido en el día a día. Pasó el bachillerato, pasó la carrera, gracias a Dios se dieron las cosas, con la gracia de Dios obviamente. Y después uno de esos sobrinos míos tuvo la oportunidad también de estudiar y logró terminar una carrera. Nos invitó a su graduación, fuimos, y cuando llegó el momento pasamos a felicitarlo, le dimos el abrazo, le dije: oye hijo, felicidades, lo lograste, qué bueno que lo hiciste. Y las palabras que me dijo me sorprendieron tanto y me dejaron marcado de por vida, porque lo que él me dijo fue: ¿sabes qué, tío? Lo logré porque tú me inspiraste, porque vi que si tenía las ganas de hacerlo, lo podías lograr. Yo nunca le dije nada, nunca le di un consejo, pero la acción que usted y yo hagamos es lo que va a quedar sembrado en sus corazones. De ahí la importancia del ejemplo. Sin necesidad de ninguna palabra, la acción que usted haga es la manera de cómo va a impactar a su familia, al interior de su familia, a esa generación. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes, desde 2 enfoques familiares diferentes, cómo vamos a darle la importancia al ejemplo en la familia. Desde 2 estructuras familiares diferentes, vamos a ver cómo a la luz de la palabra usted y yo podemos ser ese ejemplo que tanta falta les hace a nuestras generaciones. El primer enfoque familiar es el enfoque de la familia clásica, o de la familia normal, o de la familia natural. Es decir, el enfoque desde la familia donde hay papá, donde hay mamá y donde hay hijos. Una familia clásica. Los papá y mamá viven juntos con los hijos. Hay que recordar, y este es el principio fundamental de la familia que se está distorsionando mucho hacia afuera. Recordemos que en Génesis 2:24, Dios le dijo a Adán: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, aunque muchos de nosotros jalamos a papá y a mamá al matrimonio, lo cual no es correcto.
dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hombre y mujer. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. El principio de la familia es de Dios, es de la Escritura. En Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó, no hay puntos intermedios. Varón y hembra los creó. Y es la forma en cómo Dios nos invita a que debe ser la familia. Aquí el ejemplo es que ambos, papá y mamá, tienen roles, cumplen un rol importante dentro de la familia. En el caso de la mamá, usted lo puede ver en casa en Colosenses 3:18. Colosenses 3:18 dice, sujetaos a vuestros maridos. Mujeres deben estar sujetas a vuestros maridos. Es decir, las esposas deben estar sometidas a sus esposos, deben estar identificados con ellos, deben apoyarlos a ellos. Es a lo que se refiere este versículo. Esposas deben estar sometidas a sus maridos. Por el otro lado, el rol de papá lo vemos también ahí mismo en Colosenses 3, pero ahora en el versículo 19. Hombres, varones, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amad a vuestras mujeres, amemos a nuestras esposas, no seamos duros con ellas. Debemos aprender a darles el lugar que ellas merecen. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 7, usted podrá encontrar que dicen, vivir con ellas sabiamente, dándole el honor a la mujer como vaso más frágil. Debemos de tratarlas con cariño, debemos de tratarlas con respeto. Saben que nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, si Dios les permite, más adelante tendrán oportunidad de formar una familia. Dios quizás les bendiga con hijos, con hijas. ¿Saben cómo van a ser ellos con su respectivo esposo, con su respectiva esposa? ¿Cómo van a ser ellos? En base a lo que vieron en casa. En base a lo que vieron, si el adolescente es varón, va a tratar a su esposa como vio que su papá trataba a su esposa. Así es que aquí es la primera alerta como varones. ¿Cómo estamos tratando a nuestra esposa en casa? Porque ahí es donde todos somos como somos. ¿Cómo estamos tratando a nuestra mujer delante de nuestros hijos? La esposa, ¿cómo está respetando a su esposo en frente de los hijos? Es la medida en cómo la adolescente cuando crezca va a tratar a su esposo. La importancia del ejemplo de los roles de mamá y papá en esta familia del enfoque clásica. Ambos instruyen el camino correcto. Y aquí aparece Proverbios 22:6, que es muy conocido por todos y cada uno de nosotros. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El hecho de traerlo a clases, aquí a la escuela dominical, como le llamamos a algunos de nosotros, donde hay maestros que les enseñan, no es suficiente. La media hora o la hora que llegan a pasar aquí en clase, que por cierto hoy no hubo por falta de maestros, aprovecho el comercial. Ese tiempo no es suficiente, es responsabilidad nuestra como padres enseñarles en casa. Debemos instruirles en el camino del Señor en todo momento y en todo lugar. Acompáñame por favor, si es tan amable, a Deuteronomio, Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo número 3, capítulo número 6, perdón, Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 6, Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es decir, la Escritura, la palabra de Dios. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la palabra de Dios en todo lugar y en todo momento. Es obligación nuestra compartirla a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes en el interior de casa.
Y también a la generación que no nos corresponde en la carne, pero que también son hijos espirituales. Debemos de compartirles la palabra de Dios, que aprendan a guardar su palabra. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo número 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino, su corazón, si es que anda en malos pasos, si es que anda en malas compañías? En base a que alguien le comparta de la palabra de Dios. ¿Y quién le va a compartir? ¿El pastor? ¿Quién le va a compartir? ¿Su maestro? ¿Su líder de jóvenes? Probablemente sí, lo harán muy bien, harán su mejor esfuerzo. Pero ellos se van a conducir en base a lo que vean en casa, en base al ejemplo de lo que estén mirando en casa. Ellos deben de aprender a tener una vida de fe. Recuerden que Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La importancia de sembrar la palabra de Dios en los corazones de nuestros hijos. Debemos estar siempre preparados para toda buena obra. Recordemos en la segunda carta a Timoteo, cuando Pablo se dirige a Timoteo y le dice que su abuela Loida y su mamá Eunice fueron los que se encargaron de sembrarle en el corazón a Timoteo la palabra de Dios desde pequeño. Desde que era un adolescente, desde que tenía su etapa de juventud. Toda esta situación, nuestros hijos la deben ver en nosotros reflejados como ejemplo. Algunos ejemplos en la Biblia de los padres que pudieron ver por sus hijos, por ejemplo, los padres de Moisés, Amram y Jocabet. Los nombres de los padres de Moisés usted lo puede encontrar en el libro de Éxodo capítulo 6, versículo número 20. Pero desde el capítulo número 2 de Éxodo vemos cómo Moisés nace en una etapa donde Faraón estaba tratando de exterminar al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la ordenanza que dio? Matar a todo hijo varón que naciera. Sin embargo, los padres de Moisés, dice también en Hebreos 11, porque los recuerda nuevamente en los hombres y personajes de la fe, en Hebreos 11:23 hace mención que los padres tuvieron temor de Dios y no tuvieron temor del decreto de Faraón. Y dice la palabra de Dios que guardaron al bebé, lo tuvieron bajo resguardo durante 3 meses, después prepararon una arquilla de juncos, lo metieron en el río y seguramente se pusieron a orar por su pequeño. El resto de la historia lo sabemos. Llegó la hija de Faraón, lo vio, consiguió que la misma mamá de Moisés lo amamantara y después se lo cediera y vivió en Egipto. Y fue el libertador del pueblo de Israel. Pero gracias a que tuvo el respaldo de papá y mamá en casa, gracias a que papá y mamá pudieron velar por él, tuvieron temor de Dios suficiente. Como padres, juntos debemos de buscar en sintonía la presencia de Dios. Debemos de buscar juntos, constantes todos los días. Si hay coincidencias juntos lo pueden hacer, si cada quien lo puede leer su Biblia por su lado lo puede hacer, pero todo eso los hijos lo miran. Es tiempo de que usted y yo pongamos manos a la obra, no podemos, insisto, quedarnos cruzados de brazos. El otro ejemplo, obviamente los padres de Jesús, José y María. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, que Jesús nació y una vez que tuvo la edad lo llevaron al templo a presentarlo. Es decir, estaban preocupados porque tuviera desde pequeño una relación con Dios. Y más adelante en Lucas 4, ya siendo Jesús adulto, dice la palabra de Dios en Lucas 4:16 que Jesús vino a Nazaret, en donde se había criado, su lugar donde él creció, donde sus padres lo educaron. Y dice que entró a la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Quién le había enseñado a entrar a la sinagoga conforme a su costumbre? ¿Quién había creado en él el hábito de ir a la sinagoga? ¿Sus amigos? Probablemente. ¿Sus tíos? Quizás. Pero usted y yo estamos seguros que fueron sus padres quienes le enseñaron a ir al templo conforme a esa costumbre y se le había formado ese sano hábito de ir a la casa de Dios. Desde pequeño le inculcaron las buenas costumbres. De ahí la importancia de que papá y mamá ambos sean temerosos de Dios. Y aquí es donde hacemos un llamado a los jóvenes,
a los adolescentes que más adelante tendrán o buscarán una pareja, un noviazgo, y la importancia de entender el impacto que tiene el yugo desigual. El yugo desigual. Siempre lo ideal es buscar un varón o una señorita que conozcan de Dios, que sean temerosos de Dios. Me ha tocado ver en lo personal muchas historias de aquí en la congregación. Llevamos casi ya 30 años y han desfilado infinidad de gente. Y ha habido varias historias en donde ha habido noviazgos, donde uno de ellos no conoce a Cristo. Y lo invitan, qué bueno, yo no dudo y aclaro que Dios haga la obra y convierta a la persona, Dios lo puede hacer sin duda alguna. Pero la gran mayoría vienen solamente para quedar bien con la persona que sí es cristiana, ya sea hombre o mujer. Vienen, se presentan, están aquí, se ve que todo va por buen camino. Cuando se llegan a casar, dejan de venir. Y me los encuentro y oye, ¿cómo estás? ¿Por qué ya nomás? Es que la otra persona le empieza a jalar, la persona que no es cristiana. Porque una vez que ya tiene segura lo que estaba buscando, ya no hay necesidad de seguir aparentando. Y hoy no quiero ir, no, ve tú. No, hoy me voy con mis amigos, hoy tengo fútbol. Y una vez que nacen los hijos crecen en confusión. Porque de repente papá se queda en casa, no quiere ir a la iglesia y el niño que dice, yo me quedo con mi papá. Y la mamá que hace el esfuerzo por llevarlos a la casa de Dios, ya empieza a ver esas fricciones, sí me va siguiendo. No lo vi en ningún programa de televisión, se los juro, lo he visto. Los jóvenes podrán decir, tranquilo, eso no me va a pasar a mí. Pues bien que mal, nosotros ya recorrimos ese camino. El yugo desigual afecta al interior del seno familiar. Debemos de tener mucho cuidado de escoger la persona con la cual vamos a pasar el resto de nuestros días. Los hijos van a aprender con el ejemplo. Y aquí también, de repente, los hijos, si son bien inculcados en el camino de Dios, también son ejemplos para nosotros. Muchas de las veces son ellos los que nos ponen el ejemplo, ¿o no? Si nosotros los inculcamos bien en el camino de Dios, ellos también muestran su fe mayor que la de nosotros. Por ejemplo, David, ese jovencito, enfrentando a un gigante, cuando sus hermanos mayores no lo quisieron hacer, ni nadie del pueblo. Él sabía que Dios le respaldaba, pero ¿quién se lo había inculcado? Sus padres. Samuel, cuando escuchaba la voz de Dios, ¿recuerdan que Dios le hablaba? Y Elí le dijo, ¿sabes qué? La próxima vez que escuche la voz, dile, heme aquí. Y él lo hizo así, heme aquí. Y Samuel fue un gran profeta. En una ocasión se cuenta que en una población estaban orando porque no llovía. Había una sequía muy fuerte en la zona. Y ya tenía varios meses que no llovía y la congregación de la zona dijo, vamos a reunirnos en tal lugar en el campo y vamos a orar a Dios para que llueva. Y fue toda la congregación, se reunieron en el punto de reunión y una niñita, solo una niñita, llevaba un paraguas. ¿Se da cuenta? Solo una creía que en ese momento podía llover. Nadie más lo hizo. Si nosotros inculcamos de manera correcta a nuestros hijos, si les damos el ejemplo correcto en casa, siendo papá y mamá juntos y unidos, ellos también pueden ser ejemplo para nosotros. El otro enfoque le he llamado el enfoque de la familia valiente. El enfoque de la familia valiente. Es donde solamente o está mamá sola, o está papá solo, o no está ni papá ni mamá. Y es familia valiente porque entonces es donde los tíos, las tías, los abuelitos, las abuelitas entran al quite para levantar a esa generación que no se pierda. Una mamá que queda sola, quizás por soltería
o por separación, o por viudez, o por diferencias en la fe. Nuevamente el yugo desigual. Es donde queda mamá sola, queda papá solo, o quedan los hijos solos, y queda la responsabilidad de quién los va a rescatar. Y cuando está sola mamá o solo papá, redoblan esfuerzos porque hay que trabajar para suplir la necesidad de la casa. Pero aún así hacen el esfuerzo por no descuidar a sus hijos. Papá o mamá que han estado solos o solas, o si nos están mirando en casa, no están solos. Hay alguien que les respalda. Dios siempre va a estar ahí. No se desanimen, abuelito, abuelita, tío, tía, que tienen la encomienda de educar a quienes no son sus hijos, pero son sus sobrinos y los aman igual. No están solos, no están solas, pero no pierdan la oportunidad de inculcarles el camino de Dios. No se enfrasquen en esa rutina y en ese cansancio y en esa situación que tienen que solventar para la casa y descuidar la parte espiritual de sus hijos. Porque conforme van creciendo los pequeños son más receptivos para la palabra. Si lo instruyen en el camino correcto, créanme, se van a ahorrar muchos dolores de cabeza después. ¿Cuesta más? Sí. ¿Hay que hacer un doble esfuerzo? Sí. Pero hay que salir adelante y la gran ventaja que Dios hoy nos dice es que no estamos solos. Podemos ver el ejemplo de Job. Job dice la palabra de Dios que siempre ofrecía holocaustos por sus hijos. Usted lo puede ver en el libro de Job, en el capítulo número 1. Dice que hacía holocaustos por el número de los hijos. Dice que había 7 hijos y 3 hijas. Es decir, eran 10 hijos. Entonces, ¿hacía cuántos holocaustos? 10 holocaustos, y no dice que lo hacía cada 15 días, no dice que lo hacía 2 veces al año, lo hacía todos los días, porque él decía, quizás mis hijos habrán pecado, o si alguien cometió algún pecado, ofrezco sacrificio para que Dios le perdone. Tenemos que poner a nuestros hijos en las manos de Dios. Y pongo el ejemplo de Job, porque yo creo que su esposa no le apoyaba mucho, por la referencia que tenemos más adelante de ella cuando se le menciona. Cuando Job permite las tentaciones y le da con todo a Job y Job se queda sin nada y enfermo, su bella y linda esposa, ¿qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Ay, yo creo que no le ayudaba a hacer los holocaustos. Entonces Job tenía la responsabilidad solo y aún así lo hacía. No caigamos en el error de Elí, del sacerdote que se menciona en 1 de Samuel capítulo 2, en donde dice la palabra de Dios que sus hijos cometían pecado y hacían mal uso de las ofrendas, pero Dios le dijo, es que tú no los estás estorbando, tú no los estás impidiendo. Solamente Elí les decía, hijos míos, pórtense bien, la gente está hablando de ustedes y me cuentan todo lo que hacen. No había una autoridad que les dijera no. Y a lo mejor los jóvenes hoy en día se pueden molestar porque papá o mamá te dicen no. Pero nunca lo vamos a hacer con la intención de lastimarte o dañarte. Es porque te amamos. Es porque sabemos en los peligros que te encuentras. Y a veces muchos de nosotros, con tal de no entrar en esa fricción con los hijos, nos volvemos muy permisivos. Déjalo, pues tiene que aprender. Déjalo, que lo pruebe, que vea. Si el vicio lo agarra, difícilmente lo va a soltar. O cualquier circunstancia. Muchos de nosotros como padres caemos en el error de, es que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. ¿O no? Es que yo no quiero que ellos pasen hambre. Es que yo no quiero que ellos pasen esta situación. Es que yo no quiero que ellos vean, que sufran. Y a veces eso hace que nuestros hijos no valoren lo poco, lo mucho que les demos con nuestro esfuerzo. Porque créanme que ser papás o mamás y suplir una necesidad en casa no es sencillo. No es sencillo. Pero aún así, estando papá o mamá solos, debemos de salir adelante. ¿Qué decir de Rahab?
la mujer que escondió a los espías, una mujer decidida. Débora, que fue profetisa y juez sobre Israel. Esther, que era huérfana y adoptada y llegó a ser reina. Personas que no por el hecho de haber estado solos decayeron, porque siempre tuvieron el ejemplo a su lado. La responsabilidad que tenemos en la familia. Dice el Salmo número 68:5 que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. No está solo, no está sola. Hay alguien que pelea por usted. Hay alguien que pelea por usted. Difícil, sí. Mucho, sí. Pero con la ayuda de Dios todo es posible. Todo es posible. Debemos aprender a ser ejemplos, aun cuando estemos solos. Dice Deuteronomio 4:40 que debemos de guardar los estatutos y los mandamientos de Dios para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Y esa es una promesa. ¿Cuántos creen en la promesa de Dios? Guarda, enseña a tus hijos la palabra de Dios y te irá bien a ti y a tus hijos. Debemos ser ese ejemplo que arrase. La palabra convence e impacta. Puede haber padres que hablen muy bonito con sus hijos, pero el ejemplo arrasa. El ejemplo arrasa. Nada es tan contagioso como el ejemplo. El ejemplo tiene más fuerza que las reglas. Dar el ejemplo no es la mejor manera de influir en los demás, es la manera más efectiva. Es la manera más efectiva. Quisiera compartirles una reflexión que encontré en internet de cómo, sin necesidad de que usted y yo hablemos con nuestros hijos, ellos mirando aprenden más con nuestro ejemplo. Cuando pensaba que no te veía, cuando pensabas que no te veía, el hijo refiriéndose a nosotros como padres, cuando pensabas que no te veía, te vi pegar mi primer dibujo al refrigerador e inmediatamente quise pintar otro. Cuando pensabas que no te veía, te vi arreglar y disponer de todo en nuestra casa para que fuese agradable vivir, pendiente de detalles, y entendí que las pequeñas cosas son las cosas especiales de la vida. Cuando pensabas que no te veía, te escuché pedirle a Dios y supe que existía un Dios al que le podría yo platicar y en quien confiar. Cuando pensabas que no te veía, te vi preocuparte por tus amigos sanos y enfermos, y aprendí que todos debemos ayudarnos y cuidarnos unos a otros. Cuando pensabas que no te veía, te vi dar tu tiempo y dinero para ayudar a las personas que no tienen nada, y aprendí que aquellos que tienen algo deben de compartirlo con quienes no tienen. Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un beso por la noche y me sentí amado. Me sentí amado y seguro. Cuando pensabas que no te veía, te vi atender la casa y todos los que vivimos en ella, y aprendí a cuidar lo que no se nos da. Cuando pensabas que no te veía, vi cómo cumplías con tus responsabilidades, aun cuando no te sentías bien, aun cuando estabas cansado y cansada, y aprendí que debo ser responsable cuando crezca. Cuando pensabas que no te veía, vi lágrimas salir de tus ojos y aprendí que algunas veces las cosas duelen y que está bien llorar. Cuando pensabas que no te veía, vi que te importaba y quise ser todo lo que puedo llegar a ser. Cuando pensabas que no te veía, aprendí casi todas las lecciones de la vida que necesito saber para ser una persona buena y productiva cuando crezca. Cuando pensabas que no te veía, te vi y quise decir: gracias por todas las cosas que vi en ti cuando pensabas que no te veía. No te preocupes porque tus hijos no te escuchan, te observan todo el tiempo. ¿Qué le parece si se pone hoy de pie en esta mañana? Y hoy Dios está dejando una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros como padres de familia,
como matrimonios, como madres solteras, como padres solteros, como tías, tíos, abuelitos o abuelitas que se están haciendo cargo de sus sobrinos, sus sobrinas. Que Dios nos dé gracia y misericordia para ser el ejemplo que ellos necesitan. Que Dios nos dé la sabiduría necesaria para ser ese referente que tanta falta le hace a la juventud de hoy. Es de espantarse y es de ponerse a temblar de la responsabilidad que tenemos. Porque ¿saben qué? Cuando usted y yo estemos delante de la presencia de Dios, Dios nos va a llamar y nos va a pedir cuentas de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hoy estamos a tiempo. La palabra de Dios siempre llega en tiempo. Y en nuestras manos está, con la ayuda de Dios, rescatar a esa generación que viene detrás nuestra. Rescatar la familia, ese concepto de familia de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Quién sino nosotros? Nosotros nos vamos a ir, ya no vamos a estar aquí. ¿Quién les va a enseñar a nuestros hijos cuál es el referente de la familia correcta y cuál es el referente de la familia a la luz de la palabra? Cierre sus ojos, permítame guiarle en esta oración. Señor, hoy en esta mañana, gracias porque tú nos enseñas de maneras hermosas y diferentes lo que tú deseas para nuestras vidas. Hoy yo quiero poner en tus manos cada familia aquí representada, desde los que están físicamente en este lugar y de aquellas familias que nos están mirando en casa. Yo quiero pedirte en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo que derrames de tu gracia y derrames de tu sabiduría y derrames de tu amor. Que donde hay lazos rotos, donde hay distanciamientos familiares, donde no ha habido perdón, donde ha habido ofensas, que derrames de tu amor incondicional en este momento en el nombre de Jesús. Si usted tiene la oportunidad de tener a su hijo, a su hija a su lado, a su sobrino, a su sobrina a su lado, a su papá, a su mamá, quiero pedirle que ponga su mano sobre su espalda, o si puede abrazarle, hágalo. Señor, mire el amor. Mire el amor que hay en medio de cada familia aquí presente. Si aún nosotros siendo malos e injustos buscamos lo mejor para nuestros hijos, tú nunca nos vas a dar la espalda, Señor. Y mira, Padre, este abrazo, este acercamiento que demuestra el amor que hay en cada familia, y de aún por las personas que quizás en este momento no tienen a nadie a su lado, pero que esa persona especial está ahí en su corazón, y en este momento le abraza y le da de su amor. Y con este mismo amor, Padre, tú nos permitas esforzarnos para enseñar tu palabra. Que con esta misma pasión y amor por los nuestros, que lo podamos demostrar de la misma forma para ser ejemplo para nuestros hijos, nuestras hijas. Por aquellos jóvenes que quizás hoy están aquí solos, sin sus padres, yo quiero pedirte que sanes su corazón en el nombre de Jesús. Todo tiene su tiempo, Señor, y ellos tarde o temprano vendrán a tus pies. Ellos tarde o temprano vendrán, Señor, aquellos hijos o hijas que se han alejado, que han tomado sus propias decisiones y se han alejado. Tu palabra dice: cree en el Señor.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tu casa, y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero pedirte, Señor, esta fe que está profesando hoy tu iglesia, esta fe que te está expresando, tú la respaldes. Que los hijos, las hijas, los sobrinos, las sobrinas, los padres que se han alejado, tarde o temprano juntos estarán aquí o en el lugar donde tú les pongas, alabando y bendiciendo tu nombre. Lo creemos, Señor, lo creemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Quédate con nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre.